ponerse cómodo ahí en su lugar. El libro de los Hechos es un libro escrito por Lucas, el doctor, que es un libro que relata el inicio de la iglesia primitiva. Si usted quiere aprender qué es iglesia, le recomiendo leer el libro de los Hechos en 28 capítulos. Si usted nunca ha leído un versículo de la Biblia, un libro de la Biblia, un capítulo entero, le motivo para que usted rompa sus paradigmas y usted pueda pedirle ayuda al Espíritu Santo para que usted pueda leer este libro de los Hechos. El libro de los Hechos resume cómo Jesús se fue, los discípulos lo vieron irse y él prometió al Espíritu Santo como una promesa para su pueblo. También el libro de los Hechos resume 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y termina con el apóstol Pablo preso allá en Roma. También el libro de los Hechos relata sin fin de veces quién es el que dirige la iglesia y el orquestador de la iglesia. Muchos de los que estamos acá creemos que el pastor es el que dirige la iglesia. Muchos de los que estamos acá creemos que los diáconos dirigen la iglesia. Muchos de los que estamos acá creemos que los ancianos dirigen la iglesia. Muchos de los que estamos acá reclamamos, rechinchamos y decimos, ay, ¿por qué esto acá? ¿Por qué esto así? Pero no hemos entendido y no hemos leído quién es el que dirige la iglesia. En el libro de los Hechos, quien dirige la iglesia se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que da las órdenes, Él es el que da las directrices. El Espíritu Santo es el que decide quién va a ir y a dónde va a ir. Escogiendo a Pablo y a Bernabé en el capítulo de los Hechos y direccionándolos y hasta prohibiéndoles en el capítulo 16 ir a las ciudades de Asia y de Bitinia, mandándolos a Macedonia. Y ahí podemos ver quién es el orquestador de la iglesia. El Espíritu Santo entonces es el artífice del libro de los Hechos, es el que inspira a Lucas a escribir este libro y es el que nos está inspirando a nosotros y es el que nos está levantando y ese es el que nos está animando día con día en nuestro caminar cristiano. Habiendo dicho este pequeño resumen, hemos leído entonces el capítulo 20. Hemos dicho que en el capítulo 20 estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En este viaje el apóstol Pablo, del capítulo 20 hacia el siguiente, el apóstol Pablo está en una dirección de regreso a Jerusalén. Entonces, en el capítulo 20, en el 19 y en el 20, Pablo llegó a una ciudad que se llama Éfeso. Ustedes recordarán en el capítulo 16 que Pablo intentó ir a la ciudad de Éfeso, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Pablo intentó ir a la zona de Asia Menor y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y fue hasta el tercer viaje misionero del apóstol Pablo que el Espíritu Santo le permitió ir a la ciudad de Éfeso. Entonces en el capítulo 19, que es el capítulo anterior al 20 que hemos leído, el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Aprendimos cómo cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, les hizo una pregunta. La pregunta fue, ¿habéis recibido al Espíritu Santo cuando creísteis? Y entonces aquellos hombres, los cuales eran 11 varones de Dios, dijeron, no le hemos escuchado. Pero el apóstol Pablo puso las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Posteriormente a esto, el apóstol Pablo empezó a predicar en Éfeso y se generó un gran alboroto en la ciudad de Éfeso. Entonces, para entender lo que leímos en el 20, versículo 1,
tenemos que entender cuál fue el alboroto que sucedió en Éfeso. Por eso dice el 21, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para salir a Macedonia. Entonces el apóstol estaba en este momento, estaba en la ciudad de Éfeso, con destino a Macedonia, y luego de ir a Macedonia, con destino a Jerusalén. Es por eso que el título de esta mañana, en lo que vamos a predicar, es exhortación en abundancia. El título de esta mañana, lo vamos a repetir todos para que nos levantemos, es exhortación en abundancia. Iniciamos entonces. Para entender exhortación en abundancia, vamos a entender primero cuál fue el alboroto que sucedió y a dónde sucedió este alboroto. Bueno, el versículo 23 del 19 relata el alboroto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pablo estaba, después de haber impuesto las manos sobre los hermanos en Éfeso, que recibieron el Espíritu Santo, él empezó a desarrollar predicaciones en Éfeso. Se dice que Pablo estuvo alrededor de 2 años en Éfeso predicando el Evangelio. Y se generó un alboroto que fue, para que usted y yo lo podamos imaginar y dimensionar, fue una huelga la que se levantó ahí. La gente en Éfeso se levantó en huelgas, así como la gente se levanta con las cacerolas golpeando, así como la gente se levanta gritando una manifestación con pancartas. Así en Éfeso se levantó una manifestación. ¿Y cuál era esta manifestación? La gente empezó a reclamar y empezó a gritar a grandes voces diciendo: grande es la diosa Diana de los Efesios. Y este hombre, Pablo, ha venido a alborotarnos y ha venido a quitarnos la fe en nuestra diosa Diana de los Efesios. Entonces, quisieron apresar a Pablo en esta huelga que hicieron, y en este lugar de confusión, lleno de ira y de enojo, ellos empezaron a gritar: grande es diosa de los Efesios. Entonces ahí hubo un relajo en el que el apóstol Pablo logró salir ileso. No terminó preso como en Filipo, pero hubo un gran escándalo en la ciudad de Éfeso. Ahora bien, para entender este escándalo, tenemos que aprender qué era Éfeso, quién era esta diosa Diana y qué representaba para el mundo antiguo esta diosa Diana. El alboroto fue porque esta diosa Diana era la Artemisa, era la diosa de la fertilidad. Entonces, a esta diosa Diana le llamaban ellos la Gran Madre, a tal grado que esta diosa de los Efesios, la diosa Diana, la Gran Madre, tenía un templo. Entonces, era tanta la devoción que había para esta diosa que solo ella tenía un templo, que todas las ciudades y todo el mundo civilizado creían en ese templo y en esa diosa. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. Es decir, en la cuna de la civilización griega, en la cuna de la adoración de los dioses griegos. Pablo no estaba en una ciudad común y corriente. Pablo estaba en una ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana. Entonces, por eso se levantó el alboroto. Para que podamos profundizar en este contexto, el templo de la diosa Diana era el templo Artemisa. Y este templo
para la actualidad era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, donde Pablo estaba predicando en Éfeso, había un templo que era de envergadura a nivel mundial de famoso del mundo antiguo. Entonces, los devotos de todo el imperio romano iban a este templo a adorar a la diosa de la fertilidad, a la Artemisa, a la gran madre. Entonces ahí es donde se genera este gran escándalo. En el mundo antiguo habían 7 maravillas que la gente idolatraba, admiraba, y había un turismo para ir a estas ciudades como lo es en la actualidad. Una de estas 7 maravillas era la gran pirámide de Giza, que estaba en Egipto. La segunda eran los jardines colgantes de Babilonia. Estos están en el actual Irak. La tercera maravilla del mundo antiguo era la estatua de Zeus. Esa estaba en Grecia. Era una estatua de 12 metros del dios Zeus. La cuarta maravilla del mundo antiguo era el templo de la Artemisa, donde estaba Pablo. Este templo tenía 127 columnas forradas en mármol, en oro y en plata. Entonces era un templo majestuoso con 127 columnas. La quinta maravilla de este mundo antiguo era el mausoleo de Halicarnaso, que estaba en Turquía. La sexta era el coloso de Rodas, que estaba en Grecia. Era una escultura de 33 metros de altura, simbolizando al dios Helios. Y la séptima maravilla del mundo antiguo era el faro de Alejandría, ubicado en Egipto. Era un faro gigantesco de 100 metros, que era una estructura de símbolo de poder en el comercio de la ciudad de Alejandría. Estas eran las 7 maravillas por las que la gente se iba a tomar selfies, viajaban, pagaban grandes tours para que les dijeran: mire, este es el gran templo de la diosa Diana. Pero Pablo, cuando llegó a Éfeso, no se fue a tomar una selfie en la séptima maravilla del mundo. Pablo, cuando llegó a Éfeso, lo que hizo fue ir a predicar y pregonar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos se alegran por eso? Y Pablo lo que le interesaba era decirle a los hermanos en Facebook: hermanos, mira, ando en Grecia. Pablo lo que le interesaba era de que los hermanos en Éfeso recibieran el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, recibieran el evangelio de las nuevas de salvación. Ahora bien, para que lo contextualicemos y usted se me despierte un poco. Usted dice: las 7 maravillas del mundo antiguo. Ajá. Pero ahorita en nuestra actualidad también hay 7 maravillas del mundo moderno, a la que la gente aspira y sueña con ir a pararse. Nuestro mundo contemporáneo tiene esas 7 maravillas. ¿Y cuáles son? La primera, la Gran Muralla China, ubicada en la China. La segunda es Petra, una ciudad esculpida en rocas en Jordania. La tercera maravilla de este mundo civilizado actual es el Cristo Redentor en Brasil, ubicada en el Río de Janeiro. Una estatua de 710 metros simbolizando a Jesús. La cuarta maravilla de esta actualidad, Machu Picchu, una ciudad inca en los Andes peruanos, famosa por su ingeniería y su impresionante ubicación. 5.
aparece México, lastimosamente no nosotros. Chichén Itzá, una ciudad arqueológica maya en la península de Yucatán. 6, el Coliseo romano en Italia. Y 7, el Taj Mahal en la India. Un mausoleo de mármol en la Gran India. Esas son las 7 maravillas actuales, en la que la gente abre la boca, babeamos y hacemos ¡ah! Esas son las de la actualidad. Pablo estaba en una de ellas, en el templo de la diosa Diana. 127 columnas, es una majestuosidad de templo que ahorita solamente son ruinas. Y Pablo, cuando estaba ahí, cuando todo el mundo civilizado adoraba eso, fue llevado y empujado al teatro, que era un teatro que tenía capacidad para 25,000 personas sentadas. ¿Se puede imaginar ustedes? Y todo eso estaba ¿dónde? En la ciudad de Éfeso. Toda esa historia que le acabo de comentar estaba en la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando Pablo llega y predica de un Cristo resucitado, Pablo está luchando y está confrontando una civilización. Pablo está luchando contra una cultura. Pablo está luchando contra los abuelos, contra los nietos, contra los tatarabuelos de personas que les han enseñado a sus hijos a adorar a los dioses, a la diosa Diana, al templo de la diosa Diana. Entonces, cuando Pablo llega, se encuentra un gran alboroto y es normal. ¿Por qué? Porque había una cultura arraigada en los dioses griegos, en el dios Zeus, en el dios de la diosa Diana. Y los niños creían en Diana, y los adultos creían en Diana, y los adolescentes creían en Diana, y los adultos y los mayores creían en Diana, y todo el mundo civilizado creía en la diosa Diana. Pero Pablo llegó a predicar un evangelio que no tenía nada que ver con la diosa Diana. Pablo llegó a predicar el evangelio de Cristo resucitado, un Cristo que llega a las naciones, un Cristo que llega a las culturas, un Cristo que llega a las religiones y los hace libres de todas las ataduras del diablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Así como en Éfeso, así estábamos usted y yo. No adorábamos a la diosa Diana, pero teníamos 4 o 5 santos a los que les llorábamos y les orábamos. ¿Y quién nos podía sacar de eso? Si a usted nadie le podía tocar su santo, y si alguien le hablaba en contra de su santo, ¿cómo reaccionábamos? Así estábamos, perdidos, ciegos, sin brújula, sin esperanza, como estaban los de Éfeso. Pero qué bien que se levantan hombres para predicar el evangelio. Qué bien que se levantan hombres que no importa que se vaya a levantar una huelga, que no importa que se vaya a levantar un alboroto. Qué bien que se levantan hombres y el Espíritu Santo inspira a hombres para que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que los ciegos vean, para que los cojos se levanten y para que las personas que no tienen a Cristo puedan recibir a Cristo. Entonces, ahora podemos entender el alboroto que sucedió en Éfeso. Después de que cesó el alboroto, o sea, la huelga que se le levantó a Pablo por predicar el evangelio en la ciudad de Éfeso. Entonces dice, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió para salir a Macedonia. Entonces, en otras palabras, hermanos de Éfeso, ya se me acabó el tiempo, les dice Pablo. Me tengo que ir. Qué triste despedir a un siervo de Dios como de este calibre. Qué triste decirle adiós a un siervo que ha bendecido tanto.
Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a leer que todas las despedidas del apóstol Pablo, todas van llenas y ungidas de lágrimas. Cuando el apóstol Pablo se iba de una ciudad, las personas empezaban a llorar porque él se iba. Entonces Pablo viene y se despide de sus discípulos en Éfeso. Y dice que los exhorta y los abraza. Entonces, Pablo va en dirección ahora a Macedonia. Y Pablo quiere llegar y emprender su viaje de regreso a Jerusalén. Y cuando Pablo quiere llegar a Macedonia, Pablo ya había estado en el segundo viaje en Macedonia. Fue donde él fue cuando el Espíritu Santo se lo prohibió en el capítulo 16. Ustedes recordarán de que el varón macedonio que se le apareció en visión le rogó y le pidió a Pablo de que visitara Macedonia. En Macedonia habían 3 ciudades importantes: Filipos, Tesalónica y Berea. Y en las 3 ciudades el apóstol Pablo había plantado iglesias. Y en las 3 ciudades el apóstol Pablo tenía discípulos. Y en las 3 ciudades el apóstol Pablo tenía el interés por ir a ver cómo estaban los discípulos de Cristo. Y lo que nos enseña eso es lo siguiente: que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo planta iglesias, pero no las deja tiradas. El apóstol Pablo va tras los discípulos para exhortarlos, para animarlos, para motivarlos, para hacer discípulos en las naciones. Y luego dice que para despedirse y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó hasta Grecia. Entonces el apóstol Pablo pasó por todas estas regiones de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, y finalmente llega a Grecia, donde estaba Corintos. Corintos era el centro neurálgico de la obra misionera del apóstol Pablo. Y pasó por todas estas ciudades, pero lo que nos enseña el capítulo 20, versículo 1 al 3, es la palabra exhortación. Y es la que vamos a aprender en esta tarde, en esta mañana. Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso, Pablo exhorta a los hermanos de Filipo, Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica, Pablo exhorta a los hermanos de Berea, y Pablo finalmente llega a Grecia a exhortar. Entonces, ¿qué significa exhortar? Bueno, exhortar es sinónimo de exhortación, es lo siguiente: animar, consolar, amonestar, motivar, enseñar y rogar. La exhortación es un ánimo, es un ruego, es una motivación que el apóstol Pablo le está haciendo a los hermanos de Macedonia y de Éfeso. Ahora usted dirá: hermano, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver la exhortación con la iglesia? Bueno, de que dentro de la iglesia, si usted y yo no somos exhortados, no estuviéramos parados, o aunque sea medio dormidos, en el culto de las 8 de la mañana. Muchos de los que están acá ya hace ratos estuvieran en el mundo. Muchos de los que están acá ya hace ratos estuviéramos perdidos en nuestras vanidades, en nuestros deseos carnales. Muchos ya no estuviéramos. Así como muchos creyentes ya son calaveras espirituales. Así como muchos compañeros diáconos y diaconisas suyas que hace ratos ya andan enlodados en el mismo lodo del mundo. Y entonces, sí, hermano, ¿y por qué yo no me he enlodado? Porque yo soy fuerte. Hermano, ¿y por qué yo no he regresado a mi mismo fango?
Y hermano, ¿y por qué yo no estoy practicando el mismo pecado que yo antes practicaba? Usted y yo no estamos en el mismo fango y seguimos parados y seguimos caminando en el camino de Cristo porque hay un exhortador dentro de la iglesia y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Nos exhorta, nos anima, nos levanta, nos motiva, nos empuja y nos lleva a nuestro puerto y nuestro destino. ¿Cuántos se alegran por eso? Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. Para que usted pueda ver que dentro de la iglesia hay un ministerio de exhortación. Y el director de este ministerio de exhortación se llama Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Lo tenemos todos. Y de igual manera, ¿quién dice ahí? El Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Para qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero qué hace? Pero el mismo Espíritu intercede. ¿Por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios, que dice, intercede por los santos. Romanos capítulo 8 nos enseña lo siguiente. La iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Y dentro de la iglesia, así como hay un ministerio de protocolo, así como hay un ministerio de diáconos, así como hay un ministerio de sala cuna, así hay un ministerio que se llama el ministerio de la exhortación. ¿Y quién dirige este ministerio, hermano? ¿Y quién es el coordinador de este ministerio? Se llama el Espíritu Santo. Él es el que dirige. ¿Y qué hace este ministerio, hermano? Lo que hace es lo siguiente. Usted hoy en la mañana se levantó sin ganas de venir a la iglesia. Usted se levantó con sueño y no quería venir. Si usted vino porque su esposo viene, si no usted hace rato ya no viniera. Usted viene porque su esposa lo empuja. Usted viene porque si su hijo lo ve que no viene y se queda dormido, qué pena. Probablemente yo estoy aquí porque tengo que predicar. Si no tuviera que predicar, no estuviera. Usted viene porque ayer el hermano le mandó un mensaje. Hermano, mañana tenemos culto. Como que si usted no supiera que todos los domingos a las 8 de la mañana usted tiene culto. Hermano, va a pasar el bus a la misma hora, en el mismo canal, en la misma sintonía. Ahí se me despierta. Ay, hermano. ¿Sabe quién está haciendo todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va donde el Padre y le ruega y le dice: Padre, tenele paciencia a ese pachorrudo que cuesta que se levante y cuesta que se bañe para ir al culto los domingos y en la semana. Padre, te ruego por él, intercedo al Padre y ruego para que ese hombre se levante, porque si ese hombre no llega al culto el domingo, ese hombre se muere en la fe y ese hombre hace ratos ya estuviera practicando la misma fornicación, el mismo guaro, el mismo adulterio. Pero Padre, te ruego, te suplico para que no vuelva a pecar más. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está rogando para que usted y yo no volvamos a pecar, a practicar el mismo pecado que practicábamos. O usted quisiera regresar a la botella. Nadie que viene de la botella quisiera regresar a eso. Pero ¿quién es el que está peleando por usted? Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está rogando. El Espíritu Santo está dando fuerzas. El Espíritu Santo le está dando la fuerza a usted para decirle no al pecado y sí a Cristo. Y gracias al Espíritu Santo, usted y yo estamos parados en pie. Esta mañana vamos a darle una ofrenda de palmas al Espíritu Santo esta mañana. Entonces, hermano, pero a mí me cayó un mensaje del hermano, no del Espíritu Santo.
déjeme explicarle por qué le cayó un mensaje del hermano. Hermano, pero fíjese que el hermano es el que llega a la reunión, el obrero es el que me empuja a mí, a puros empujones vengo. Déjeme explicarle. Dentro de la iglesia hay múltiples dones. Entonces el orquestador y director de la exhortación, del ministerio de exhortación, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo necesita personas que se dejen usar para hacer su ministerio de exhortación dentro de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo necesita utilizar hombres, siervos que se dejen usar por el Espíritu Santo. Entonces dentro de la iglesia hay múltiples dones y uno de ellos es la exhortación. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera, dice el 6, que teniendo, ¿cuántos dones? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si del servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el 8 que dice, y el que exhorta, a la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la iglesia? Para que lo podamos aprender esta mañana, Pablo lo explica de la siguiente manera. Él explica que es un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, un cuerpo tiene 2 orejas, tiene dos ojos. Entonces, un cuerpo, el ojo no le puede decir a la oreja, oreja, yo veo mejor que tú. No se le puede decir. La oreja no le puede decir al ojo, ojo, yo veo mejor que tú. Porque la oreja es un miembro dentro de todo el cuerpo que está haciendo una función. Y la función de la oreja es, ¿cuál es la función de la oreja? Vamos a ver si estamos despiertos. Oír, escuchar. A la oreja no la han puesto a ver. A la oreja la han puesto a escuchar. Al ojo lo han puesto a ver. Entonces, dentro de la iglesia, nadie puede decir yo soy mejor que el otro. Dentro de la iglesia, la oreja no puede andar diciendo yo soy la mejor oreja del mundo. Yo soy el mejor predicador del mundo. Cada vez que yo canto bajan ángeles y suben ángeles. Cada vez que yo predico en la reunión, mira cómo se sanan y se convierten los hermanos. La oreja no puede, dice Pablo, estímese cada uno a sí mismo, no superior al otro, sino que aprenda y diga, yo soy orejita, Dios me ha hecho oreja, Dios me ha puesto para escuchar y mi función es escuchar y yo voy a hacer mi mejor función escuchando. Entonces así está el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene diáconos. El cuerpo de Cristo tiene ancianos. El cuerpo de Cristo tiene apóstoles. El cuerpo de Cristo tiene profetas. El cuerpo de Cristo tiene evangelistas. El cuerpo de Cristo tiene maestros. El cuerpo de Cristo tiene diáconos, diaconisas. El cuerpo de Cristo tiene administradores de la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene dadores. El cuerpo de Cristo tiene consoladores. Y el cuerpo de Cristo tiene exhortadores.
Entonces es un ministerio dentro de la iglesia. Ah, entonces ahora entiendo por qué el hermano siempre me manda un mensaje. Porque el hermano me está empujando para que venga a la iglesia. ¿Qué interés tiene el hermano para que yo venga a la iglesia? ¿Qué interés tiene el pastor para que yo venga a la iglesia? ¿Qué interés tienen los hermanos que pagan un bus para que yo me monte gratis y pueda venir a la iglesia? ¿Qué interés tiene el hermano? Es que el hermano tiene el ministerio de exhortación. El Espíritu Santo lo está usando y él se está dejando usar para animarlo, para motivarlo, para empujarlo, para que usted esté parado en la fe y no se lo lleve el mundo y el diablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, dentro de la iglesia es el Espíritu Santo que motiva al hermano para que ponga para el bus. Es el Espíritu Santo que motiva al otro para que deje de gastar en el saldo y pague un transporte para que usted y yo vengamos temprano y vengamos a la iglesia. ¿Cuántos se alegran por esa obra de exhortación del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo está trabajando dentro de ese hermano que está exhortando, que está motivando, que está levantando al otro, que está animando. Entonces la exhortación es el ánimo, es el despertar, es ese empujón, es esa palabra de consuelo que le llega al creyente. ¿Cuántos hemos sido motivados por otro hermano en Cristo dentro de la iglesia en un momento de debilidad? Todos. Nadie de los que estamos acá podemos decir, no he sido animado por otro hermano, no he sido motivado por una palabra, no he sido motivado por una predicación, no he sido motivado por alguien. Todos los que estamos aquí hemos sido exhortados. ¿Y qué significa eso? Que todos hemos sido motivados. Solo el mismo hecho de que usted está acá, usted está motivando al otro. Esto de la congregación y esto del cuerpo de Cristo es de que nos animamos unos con los otros, nos empujamos unos con los otros. Y entonces el exhortador dentro de la iglesia es ese hermano que se deja usar por el Espíritu Santo. Es ese pastor que está exhortando, es ese obrero que está exhortando, es ese líder que está exhortando, es ese anfitrión de que está motivando, es ese anfitrión de que está dirigiendo, el que está llamando y está rogándole a las personas que lleguen a su reunión. Así como el Espíritu Santo ruega por usted, así el Espíritu Santo nos pone a rogar a usted y a mí por los otros. ¿Cuántos anfitriones hay esta mañana? ¿Cuántos ruegos le hace usted a su vecino para que llegue? Que le hace atol, que le dice que el niño está bonito. Ay, qué bonito es un niño, hermano, y todo feo el mono. Ay, hermana, qué bonita le quedó el pelo. Y mentiras, todo pelo parado, horrible le quedó. Pero usted, ¿qué le dice? Ay, qué chula, hermano. ¿Y para qué? Para que llegue a su reunión. Llega el obrero, hermanito, vamos a hacer la reunión, rogándole a la gente para que lleguen a la reunión, a empujones, a regañadientes. Pero ¿sabe qué? Ese hermano es un exhortador, se está dejando usar por el Espíritu Santo. ¿Y quién está rogando por él? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que dirige la obra? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos tiene parados? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le vamos a dar la gloria? Al Espíritu Santo. Y le vamos a dar ese aplauso al Espíritu Santo, porque gracias al ministerio de exhortación, usted y yo estamos paraditos en la vida cristiana. Su esposa, ¿cómo le ruega a usted? Ay, mi amor, gordo, vamos a la iglesia. Y usted, ¿y quién es eso? El Espíritu Santo, rogándole, rogando por usted, rogando por mí,
Porque el momento que usted deje de venir a la iglesia, porque el momento que usted se vaya de los caminos de Cristo, usted le contamos los días para irlo a sepultar al cementerio espiritual. Si un par de días dejamos de venir a la iglesia, los que hablaban malas palabras ya empiezan a hablar caliche. Un par de días. Si un par de días usted, 2 domingos, no me va a dejar mentir usted. Usted no vino el domingo pasado. Si usted no vino el domingo pasado, mire, ya lo tengo cuadriculado. No me va a dejar mentir de que usted no tenía ganas de venir este domingo. ¿Y quién lo motivó? El Espíritu Santo. ¿Y a quién tiene usando? Al hermano que lo anda apoyando. Y entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Deje de ponerle cara de bravo a ese que lo anda empujando y ore por él y dele gracias a Dios, porque es un exhortador dentro de la iglesia de Cristo. Dele gracias. Ay, hermano, es que el pastor mucho grita. Dele gracias porque ese hombre tiene pulmones y garganta para que nos grite y que un día por final nos entre en los sesos, que necesitamos a Cristo y que sin Cristo no somos nada y que sin Dios no somos nada y que sin Él y que separado de Él nada podemos hacer. Los padres son exhortadores dentro. Yo tuve la dicha de nacer en una familia de exhortadores. Usted se levanta en la mañana, siente un puyón. Usted se acuesta tarde o siente otro puyón. Usted no quiere ir a la iglesia, siente no un puyón, un reempujón. Y a puros puyones, empujones y remolcadas, estoy aquí yo parado. Y por veces hasta patadas. Y cuando me las dan y cuando me los dan, yo digo, me pongo bravo, fíjese. Me molesto. Yo digo, ¿y por qué me andan empujando? ¿Y quién son ellos? Ve a la persona que está a la par. Somos bravos. Nos ponen bus. Nos andan chuleando y no somos chulos. Nos andan rogando. Yo tuve la dicha de nacer en una familia exhortadora. Entonces, a puros empujones, a puros puyones, a puros bibliazos, estoy aquí y le doy las gracias a Dios. Y usted ha nacido en una iglesia de exhortadores, donde tiene un pastor que no le va a dejar de exhortar, no le va a decir la palabra, lo va a empujar, lo va a animar. Y gracias a Dios por los exhortadores dentro de la iglesia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Entonces hemos aprendido que la exhortación dentro de la iglesia es un ministerio dirigido y orquestado por el Espíritu Santo, que usa a hermanos dentro de la iglesia con dones. Entonces, dentro de la iglesia es un don que cada uno puede anhelar. Entonces, por eso usted y yo tenemos que anhelar los dones del Espíritu. Usted tiene que anhelar y decir, hermano, yo quiero ser un exhortador, alguien que anima, alguien que motiva. Aquí dentro de la iglesia hay hermanos que solo con una palabra animan y motivan, que lo inflan a uno como helio. Sí, uno se siente como, qué motivación de ese hermano. Pero hay unos hermanos que desinflan. Hay unos hermanos que uno dice, ay, ya no lo quiero volver a ver. Pero hay unos hermanos que uno dice, ay, ojalá el hermano me visitara. Ay, ojalá el hermano me saludara. Ay, ojalá el hermano me diera la mano. Ay, ojalá el hermano pudiera platicar un ratito con él. Esos son los hermanos exhortadores. Por eso dice a la iglesia, anímense unos con los otros. Sean exhortadores, exhortándonos los unos con los otros. Usted está aquí porque otro hermano lo invitó, ¿o no? Lo empujó. Y por eso estamos aquí. Fue un hermano exhortador. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 14,
versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Seguid en amor. ¿Y qué dice ahí? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y que más, exhortación y consolación. Edificaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, dice también 1 Tesalonicenses 5:11. También dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, dice 1 Tesalonicenses 5:11 y 5:14. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de la iglesia está el ministerio de exhortación dirigido por el Espíritu Santo, ocupando a hermanos. Entonces, ¿cuál es la motivación? Que usted se levante esta mañana y usted diga, hermano, yo quiero anhelar, yo quiero ser un animador, yo quiero ser un motivador. Yo quiero que cuando alguien me escuche, yo quiero que cuando alguien me vea, yo quiero motivar, inspirar, ser de inspiración a otros. Yo quiero que mis hijos sean de inspiración. Yo quiero ser una madre inspiradora. Yo quiero ser un padre de inspiración. Yo quiero que mis hijos digan, es que mi papá me enseñó, es que mi papá me enseñó a leer la Biblia, es que mi papá no me dejó ni un día de faltar a la iglesia, es que mi papá fue un ejemplo, es que mi papá fue un diácono de ejemplo, mi papá fue un ejemplo dentro de la congregación. Hermanos, dice, exhortaos los unos a los otros y anhelaos los dones espirituales. Dentro de la iglesia primitiva, todos eran exhortadores. ¿Quién era el mayor exhortador? El Espíritu Santo. ¿Quién le seguía? Pablo. ¿Quién le seguía? Bernabé. ¿Quién le seguía? Juan. ¿Quién le seguía? Lucas. Y todos exhortándose los unos a los otros. Y los apóstoles en Jerusalén exhortando. Y los apóstoles pensando en las leyes judaicas. Y todos exhortándonos los unos con los otros, animándonos los unos con los otros. Entonces dice Pablo, exhortándonos y abrazándolos, se despidió a Macedonia y después recorrió aquellas regiones y exhortarles con abundancia. Hermano, ¿y qué significa exhortar con abundancia? Si usted lee el libro de los Hechos, hubo exhortación tras exhortación, tras exhortación, tras exhortación, tras exhortación. Todos exhortaban ahí. Todos se animaban los unos con los otros. Entonces, la exhortación, ¿dónde se da? Dentro de la congregación. Entonces, lo que el diablo busca, la estrategia del diablo es la siguiente. Ha escuchado, el otro día platico con una persona y le hago la pregunta y le digo, ¿te estás congregando? La respuesta de ella fue la siguiente. Yo, me dijo, ya le han contestado a usted así. Yo, me dijo, me congrego en línea, me dijo. Ah, de verdad. Qué moderna va. ¿Y por qué le dije? Metido yo, va. Porque todos son iguales, me dijo. Los hermanos aquí, los hermanos allá y los hermanos allá. Ah, qué bonito, le dije. Y en mi mente dije yo, qué perdida anda la iglesia de Cristo. No han entendido que Cristo, que el cristiano, si se sale del rebaño, ese día mismo se muere. Un cristiano no puede estar fuera de la congregación. Por eso
Todas las parábolas hablan de una oveja y de un pastor. Por eso las parábolas hablan de un rebaño. Por eso las parábolas hablan de una oveja que tiene un cerebro así de pequeño. Por eso las palabras hablan de una oveja y de un rebaño, que estamos todos dentro del rebaño. Pero todas las ovejas siempre quieren salirse del rebaño. Y esa es la estrategia del diablo: sacarnos del rebaño para matarnos. Pero el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Pero Cristo vino a pastorear a sus ovejas, a exhortarlas, a meterlas dentro del rebaño. Y cuando la oveja está dentro del rebaño, ahí está segura. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, para esos hermanos que se están congregando ahora en línea, quiero decirle: muy pronto lo vamos a sepultar espiritualmente. Y hermano, ¿y por qué? Le voy a hacer sencillo. Vea a la persona que tiene usted a la par. Véala a la cara. Solo al ver a esa persona, usted sonrió, ¿verdad? Si le lledía la... Solo con ver al otro hermano, usted ya se animó, usted ya se levantó. Solo con verlo. Hoy nos estábamos saludando en la bienvenida. Yo la mano la andaba congelada porque de los nervios se me ponen heladas las manos. Y solo con darle la mano al otro hermano, usted está animándose uno con el otro. Usted le está diciendo: hermano, yo soy igual que usted. Hermano, a mí yo tengo los mismos pecaditos y pecadotes igual que usted. Hermano, cuando usted y yo estamos sentados en la misma silla, significa que somos dos enfermos en recuperación, necesitados de un médico, necesitados de una ayuda, necesitados del Espíritu Santo, necesitados. Somos un rebaño de enfermos necesitados en recuperación. Y eso me anima, y eso me levanta, y eso me empuja, y eso me dice que somos muchos enfermos. Y eso me levanta. ¿Y por qué me levanta? Porque no solo yo soy el jodido, pues. Porque aquí vemos varios que estamos bien fregados, que necesitamos de Cristo. Y entonces yo pensaba que solo era yo el que estaba fregado. No, mire cuántos sabemos. Habemos varios que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces eso me anima. Entonces, ¿por qué dice exhortación con abundancia? Recuerdo que cuando yo estaba en mis etapas de rebeldía y adolescencia, yo estaba sentado ahí. Y recuerdo que habían versículos que ya el pastor ya había predicado. Entonces mi mente soberbia, orgullosa, rápidamente me mandaba un mensaje y me decía: de eso ya predicaron. Ese salmo ya lo leímos. Ese hermano ya leyó el mismo salmo. Ese corito ya lo cantamos, hermano. Siempre cantamos los mismos coros. No sé si le ha pasado a usted los mismos pensamientos míos. Hermano, ¿y para qué tanto culto tras culto, tras culto, tras culto? Le voy a explicar por qué. Porque la exhortación tiene que ser en abundancia. Porque si no hay exhortación en abundancia, usted hace rato ya anduviera otra vez en la pandilla, pues. Allá estuviera en el secot. Ya estuviera usted malmatando a la mujer como normalmente la malmataba, por sus ataques de ira y de cólera. ¿Y qué lo detiene? La exhortación abundante. ¿Qué palabra
tarde, mañana y noche, culto tras culto, alabaré tras alabaré. El Espíritu nos está exhortando, nos está empujando, nos está alineando, nos está cuadriculando, nos está inspirando, nos está motivando y nos está cuadriculando para que un día lleguemos a la patria celestial. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, hay muchos de nosotros que no hemos entendido el ministerio de la exhortación. En las vigilias, uno dice, termina una predicación y va otra. Y no, hermano, y ya predicó, hermano. ¿No les ha pasado eso? Termina una predicación y después viene otra. Y después como a las 5 de la mañana lo ponen a uno a predicar. Y unos hermanos dormidos y otra predicación. Y es que como que fuera kickboxing de predicación. Pum, pum. Y alabanza tras alabanza. Y culto tras culto. Es que mira, es nuestra medicina. Y si no nos exhortamos unos con los otros abundantemente, nos morimos. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 23. Hebreos capítulo 10 versículo 23. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Mantengámonos, como dice ahí, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, como dice, los unos con los otros. ¿Para qué? Para estimularnos en qué? En amor. ¿Y en qué más? Y en buenas obras. Y el 25, póngale atención. ¿Y qué dice ahí? No dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y después, ¿qué dice? Sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora ayúdeme a exhortar. Échele el brazo al que está a la par, aunque no quiera. Me alegra verlo, hermano, en el culto, dígale. Aunque no quiera, aunque no quiera. Échele el brazo ahí. Me alegra verla en el culto. Y dígale así, espero, hermanito, que no sea una emoción, que no lo anden levantando. Esa exhortación es la que hace el Espíritu Santo continuamente con nosotros. ¿Y cómo nos sentimos? Vaya, pues voy a venir, dice uno. Vaya, pues voy a leer la Biblia. Vaya, pues voy a ir al culto. Vaya, pues no me voy a quedar dormido. Vaya, pues voy a ir a la Santa Cena. Vaya, pues voy a ir a servir. Y entonces vaya y vaya, pues. Así han pasado 5, 4, 3 años, 20 años y seguimos parados y seguimos en Cristo. Y no, el diablo no nos ha vencido y seguimos en los caminos de Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, dice, congregarnos porque algunos tienen por costumbre el no dejando de congregar. Es decir, hay unos que no se quieren congregar. Entonces, hay unos que no quieren venir. No voy a decir levante la mano quiénes son, porque todos la vamos a levantar. Pero los que no quieren congregarse son los candidatos a que los sepultemos espiritualmente. Son los que salen de la iglesia. Ay, hermana, viera que no me visitó. De ver. Ay, hermana, viera cómo habló de mí, por eso me voy de la iglesia. ¿Ha escuchado usted el comentario más ridículo que puede haber? Me fui de la iglesia porque ahí no hay amor. Ve a la persona que está a la par y dígale, póngase buxa, dígale, si no, usted va a ser el próximo así. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana.
Ay, hermano, mire, cuando usted escucha esos comentarios echándole culpa al otro, es que las hermanas de visitación no me visitaron. Ay, es que allá en el culto de mujeres no me dieron el micrófono. Y cuando usted escucha esos comentarios y usted dice, ¿y qué pasó con esa hermana? No, hombre, es que esa hermana nunca entendió que sentado en esa silla usted iba a ser fuerte y usted fuera de esa silla usted iba a ser débil. Es que si usted no entiende que la exhortación es un ministerio dentro de la iglesia, si usted no entiende que nuestra medicina es la exhortación, ¿cómo? Abundante. Abundante. ¿Y qué es una exhortación abundante? Palada en la mañana, palada en la tarde. Empujón en la mañana, reempujón en la tarde. Reempujón, golpe en la mañana y golpe en la tarde. ¿Y cómo está haciendo? El Espíritu Santo está trabajando a tiempo y fuera de tiempo con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, la congregación, el congregarme, es un contacto con otro cristiano. Es una exhortación continua con otro cristiano. Es una obligación para el creyente. Usted está obligado a congregarse. Y usted dice, hermano, ¿y por qué? Porque el día que usted no se congregue, ese día usted se muere. Usted está obligado a tener una relación con otro cristiano, a ver la debilidad del otro, a ver qué es lo que el otro necesita, a orar por el otro, a animarnos unos con los otros. Usted está llamado, dice Hebreos, a mantenerse firme sin fluctuar. Pero ¿cómo usted se va a mantener firme sin fluctuar? Si usted no se congrega, si usted no está en sus cultos, si usted no está en una exhortación constante, si usted no está en una exhortación abundante. Entonces, usted y yo tenemos que vivir y recibir la exhortación, ser exhortadores, agradecer de que hay una exhortación constante. Y es por eso Pablo le insta a Timoteo para que exhorte, para que anime, para que predique. Y le dice en 2 de Timoteo, escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se mantendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la fe y se volverán a fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Iglesia, el Espíritu Santo nos invita a que usted y yo seamos exhortadores, nos animemos los unos con los otros, recibamos la exhortación, aprendamos que el ministerio de la exhortación es del Espíritu Santo y que la exhortación en abundancia es la medicina de todo creyente. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.